¿verdad? Y bueno, pues vamos a ahora, ya dejando de lado este tema, ¿verdad? De las elecciones, me pareció importante mencionarlo, ¿verdad? Vamos ahí a Colosenses, a la palabra de Dios, nuevamente a Colosenses. ¿Sí les da aire ahí donde están? ¿Sí? Es un poquito de calor, un poquito o un muchito. Vamos a Colosenses capítulo 1, al versículo 20. Colosenses 1:20, vamos a hablar del valor de la cruz, el valor de la sangre y la cruz de Cristo. Le voy a dar lectura al versículo y luego oramos. Les pido que me apoyen orando ahí en sus lugares. Los que nos acompañan también en las redes sociales, pues también apóyennos orando desde sus hogares. Vamos a leer este versículo, dice así, síganme con su vista, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, por este día, Señor, que nos has dado, que nos has permitido, Señor, disfrutar. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nuestro país al permitirnos ejercer esta facultad, Señor, que nos da el Estado de votar, Señor, este derecho de elegir a nuestras autoridades democráticamente, Señor. Gracias, Señor, por esta jornada. Gracias, Señor, por esta institución, Señor, el INE. Te rogamos por ellos, Señor, por cada uno de los consejeros, por cada uno de los integrantes de este organismo, Señor, autónomo. Que tú les bendigas, Señor, que tú les des fortaleza, sabiduría, pero sobre todo que pongas en su corazón, Señor, que pongas en su corazón la inquietud, Señor, de no hacer mal las cosas, Señor. Pon en su corazón, Señor, esa conciencia, ese nivel de conciencia, Señor, de saber que están trabajando, Señor, por su país, por su patria, y no por algunas personas con poder adquisitivo o con poder político. Ayúdanos, Señor, como nación a salir adelante, y a nosotros como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a estar orando siempre por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, como lo dice tu palabra. Oramos en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor bendito, para que nos guíes y nos des el día de hoy el alimento espiritual. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos en que este libro de los Colosenses fue escrito a una iglesia que estaba en una tierra donde había una crisis de enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, se estaba enseñando mal la palabra de Dios, se estaba enseñando de una manera torcida, al igual que con los Gálatas, estaba enseñándose la palabra de Dios o el evangelio mezclado con doctrinas, filosofías. El apóstol Pablo lo llama vanas sutilezas, y tenemos a lo largo de toda la epístola tenemos versículos que nos dejan bien claro que el apóstol Pablo está atacando
o contraatacando, porque en sí es un ataque del enemigo, el hecho de que había personas, filósofos, cristianos, pero falsos cristianos, gente que realmente no había nacido de nuevo y que proclamaban como verdad la mentira. Estas filosofías que le quitaban al Señor Jesucristo su poder, que le quitaban al sacrificio de Cristo, le quitaban el poder de salvación. Y no se lo quitaban en un sentido real, como si el sacrificio de Cristo por causa de estos hombres ya no tuviera valor, sino que me estoy refiriendo a que en la enseñanza le hacían llegar a la gente la enseñanza torcida, no como está en la palabra, sino torcida, con cosas añadidas, con mentiras, quitándole el valor a la cruz de Cristo. ¿Cómo era que se lo quitaban? Le daban al Señor Jesucristo, al cuerpo del Señor Jesucristo, le quitaban el mérito de ser el cuerpo de un hombre y lo ponían como un cuerpo divino. Y por lo tanto, entonces, si no era un cuerpo de carne y sangre, entonces su sacrificio no tuvo el valor que dice la palabra que tuvo. Entonces ellos mentían, porque el Señor Jesucristo vino, se encarnó y su cuerpo era semejante al de nosotros. Él sufrió dolor, no fue un acto o una actuación de cine, de teatro, para que todos vieran que Él sufría. Él sufrió el dolor verdaderamente. Isaías 53 lo profetizó. El Señor lo anunció desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos del Antiguo Testamento. Los sufrimientos de Cristo fueron anunciados desde el Génesis. La mordida de la serpiente a la simiente de la mujer, la mordida en el calcañar. Ese sufrimiento del Señor Jesucristo, una herida mortal que sin embargo no acabaría con la eternidad del Señor Jesucristo, sino que Él murió, pero luego resucitó para que a partir de ahí Él reinara eternamente sobre toda la creación, sobre todos nosotros, sobre su iglesia, sobre todo. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo está enfatizando el valor en todo este capítulo, o bueno, en este pasaje. El apóstol Pablo está enfatizando el valor de la cruz de Cristo, el valor de la sangre de Cristo. La cruz sola en sí misma no tenía ningún valor. La cruz sola, sin el Señor Jesucristo ahí clavado, no pudo haber tenido ningún valor, porque había muchos crucificados en ese tiempo. Había muchas cruces que habían fabricado ya. Había cruces que tiraban porque las utilizaban y luego las desechaban. No sé en qué las usaban después, ¿verdad? Esa madera que era un desperdicio. Pero en sí la cruz no tenía un valor especial. La cruz tuvo un valor especial en el momento que el Señor fue clavado ahí en esa cruz. Por eso adquirió ese valor del sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre derramada en la cruz tiene un valor infinito, un valor inmenso, un valor inimaginable para todos nosotros, porque es un valor que nos reconcilió con Dios. Es una sangre que nos reconcilió con Dios, que nos dio paz con Dios. Y no solamente a nosotros, sino ese sacrificio reconcilió a Dios con toda la creación, dice el apóstol Pablo aquí. Todas las cosas, dice aquí más arriba. Él es la imagen, dice el versículo 15,
del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el valor, hermanos, entonces? El valor de la cruz, el valor de la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Ese valor, hermanos, es primeramente que quien fue clavado ahí fue el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible. El hombre, hermanos, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza de Dios, hermanos, cayó una vez que el hombre decide pecar contra Dios, o decidió pecar contra Dios. Esa imagen y semejanza de Dios que había en el hombre cayó por el pecado. Una vez que el hombre pecó, fue arrojado del huerto, y el hombre ya no tenía la misma imagen y semejanza de Dios. El primer Adán, hermanos, fue el causante de que la humanidad cayera de la gracia de Dios, cayera de la gloria de Dios, fuera expulsado de su gloria, y el causante de que el pecado y la muerte entraran al mundo. Pero gracias a Dios que hubo un postrer Adán, un Adán que por su obediencia fuimos nosotros rescatados. Fuimos nosotros recogidos de esa caída que habíamos tenido cuando el hombre cayó en pecado allá en el huerto del Edén. El hombre cayó en pecado, y quien fue causante de tumbarlo de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, fue el primer Adán. Entonces tenía que nacer otro semejante a Adán, para que él, con su obediencia, por el contrario de la desobediencia del primer Adán, el postrer Adán, ese postrer Adán, con su obediencia, nos reconciliara con Dios. Hiciera que la mano de Dios nos recogiera de ese pozo en el que se encontraba la humanidad, o en el que todavía se encuentra, esperando a ser rescatada cuando les llevemos el mensaje de salvación. Entonces, ese postrer Adán, hermanos, es el Señor Jesucristo. En su obediencia nosotros somos salvos, no en nuestra obediencia. Nuestra obediencia es un fruto de nuestra salvación. Nuestra obediencia no consigue la salvación. Nuestra obediencia proviene de nuestra salvación. ¿Y de dónde proviene nuestra salvación? Del postrer Adán, del Señor Jesús, de la obediencia del Señor Jesús. De ahí proviene nuestra salvación. Entonces, Él, la imagen del Dios invisible, quien vino a esta tierra, a este mundo, y se presentó a sus discípulos, y sus discípulos, sabiendo que existía o que existe un Dios todopoderoso, que nadie lo ha visto, y con el deseo ardiente de llegarlo a ver, le hacen una petición al Señor Jesucristo, una petición muy hermosa, de que el Señor Jesucristo les revelara, les mostrara al Padre Celestial, al Dios invisible, al que nadie puede ver. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo?
hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo también, hermanos, es quien creó todas las cosas, dice aquí el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A nosotros nos sorprende toda la creación de Dios, la maravilla, la maravillosa creación de Dios. Los árboles, las montañas, los cielos durante el día, durante la noche. Durante el día un cielo azul, celeste. Durante la noche un cielo negro, oscuro, pero con estrellas, miles de estrellas estampadas ahí en los cielos, tan hermosas, tan maravillosas, que el mismo Dios creó. Vemos esa maravilla, hermanos, de la creación de Dios, que era aún más hermosa antes de que el hombre cayera en pecado. Porque una vez que el hombre cae en pecado, ¿qué es lo que pasa con la creación? Dios la maldice por causa del pecado del hombre. Así es que si nosotros nos maravillamos de esta creación de Dios, hermanos, de las montañas, de los árboles, de los parajes, de las flores, de las criaturas que Dios hizo con sus manos y de nosotros mismos, si nos maravillamos por eso, hermanos, ¿cuánto no nos maravillaríamos si viéramos el estado original de la creación de Dios, tanto del hombre como de las criaturas? Bueno, esa maravilla de la creación de Dios, hermanos, fue creada por medio del Señor Jesucristo, fue creada en el Señor Jesucristo y fue creada para Él. Hermanos, si nos parece maravillosa la creación de Dios y si aún era más maravillosa antes de que el hombre cayera en pecado, imagínense cuán maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, cuán glorioso, cuán grande es su gloria del Señor Jesucristo. Ese es el valor que tiene el sacrificio del Señor. Ese Señor, ese Hijo de Dios, hermoso, precioso, maravilloso, fue el que descendió de su trono de gloria aquí a la tierra para venir a ser tomado en manos de pecadores y clavado en una cruz, derramando su sangre preciosa por causa de nosotros. Allí es donde está el valor, hermanos, de la cruz de Cristo. El valor de la sangre preciosa derramada, la sangre real del Señor Jesucristo. Sangre real en el sentido de que Él es el Hijo de Dios, pero era una sangre común, como la de cualquiera de nosotros. Era una sangre y su carne que fue destrozada fue como la de cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Esa es otra de las razones por las que el sacrificio de Cristo tuvo un valor. La cruz de Cristo y su sangre derramada ahí en la cruz tuvo un gran valor y adquirió su valor porque Él llegó a la cruz sin pecado. Hermanos, ¿quién de nosotros hubiera podido ir a la cruz para morir ni siquiera por nuestros familiares? Nuestro sacrificio no hubiera alcanzado ni siquiera un metro más allá de nosotros, ni un paso siquiera, ni para salvarnos a nosotros mismos, mucho menos. Si nosotros hubiéramos muerto en una cruz, hermanos, no hubiéramos alcanzado a pagar lo que le debemos a Dios por haber pecado contra Él. Pero, hermanos, un momento en la cruz, unos días, unos cuantos días en la muerte, en el vientre de la muerte, el Señor Jesucristo
fue suficiente de parte del Señor Jesucristo, fue suficiente para que fuera pagado el precio delante de Dios, no delante del diablo, ni delante del hombre, delante de Dios. El Señor Jesucristo le pagó ese precio a su Padre Celestial. Le pagó ese precio de su sangre preciosa para apagar la ira de Dios, que estaba contra nosotros, que éramos enemigos de Dios. Tenemos ahí otra razón por la que el sacrificio del Señor Jesucristo tiene un gran valor. Por el deseo que había en el corazón del Señor Jesucristo de salvarnos. Ese deseo que Él tenía en su corazón, ese gozo que Él tenía por cumplir con la voluntad de su Padre para venir a salvarnos aquí a la tierra. Porque, hermanos, esto fue un plan orquestado entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, hermanos, fue el arquitecto de esta obra maravillosa de salvación. Pero hacía falta que uno obedeciera, que uno fuera obediente, un hombre escogido de entre el pueblo de Dios, un hombre escogido que fuera una oveja sin mancha, sin pecado. Y ese hombre fue el Señor Jesucristo, pero que tomó la decisión de obedecer a su Padre desde la eternidad allá en los cielos. Y el Espíritu Santo quien vino a mostrarnos, a revelarnos la salvación de Dios, a abrir nuestros ojos para que nosotros pudiéramos ver esa preciosa salvación del Señor Jesucristo que nos dio cuando Él vino y fue clavado en una cruz y su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos ser salvados. Ese valor, hermanos, es un valor de gran precio porque es un costo alto de paz. ¿Cuánto no cuesta, hermanos, la paz entre dos países que están en guerra? ¿Cuánto no cuesta? ¿Cuántas vidas no cuesta, hermanos? ¿Cuánto dinero, recursos? ¿Cuántas casas de personas indefensas, inocentes, no cuestan una guerra? Cuestan mucho. Es un costo muy alto, el costo de la paz. Bueno, esta guerra, hermanos, era mucho más grande todavía. Porque no estamos hablando de un país poderoso aquí en la tierra. No estamos hablando de la Gran Persia, que tuvo reyes poderosos, que incluso se subyugaron al mismo Dios. Esos reyes, el rey Ciro, el rey Darío, el rey Nabucodonosor de Babilonia. Esos grandes reinos que se subyugaron al mismo Señor, al mismo Dios, al Dios verdadero. No estamos hablando de esos países poderosos de hoy en día, Rusia, Estados Unidos, los países más poderosos del mundo. No estamos hablando de esos países temibles, que cualquiera temblaría de declarar la guerra contra esos países, porque son poderosos en armamento, en recursos, etcétera, en alianzas. No estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de aquel que con la espada de su boca puede derrotarlos a todos de un solo tajo, en menos de un segundo. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso, hermanos, que puede decidir qué hacer con toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre nacido aquí en la tierra. Todos esos miles de millones, de billones de personas que han nacido en todas las épocas, aun si se levantaran contra Dios, no podrían contra Él. Nadie puede contra nuestro Dios. Él es todopoderoso. Y Él estaba en guerra, hermanos, con nosotros. Estaba enemistado. Nosotros estábamos enemistados contra Él. Nosotros le declaramos la guerra a Dios cuando pecamos contra Él. Estábamos ignorantemente en un asunto muy grave. No para sufrir una guerra que
que acaba con la muerte, que acaba cuando vamos a pelear y recibimos estocadas del enemigo, ráfagas de fuego, bombas, etcétera. Ahí acaba la guerra para un soldado cuando muere. Sino una guerra, hermanos, que en el momento que se le declaró a Dios esa guerra, que el enemigo, el mismo diablo y la misma humanidad le declaró a Dios, esa guerra, hermanos, no iba a terminar nunca, sino que iba a ser un sufrimiento eterno, y lo será para todos aquellos que hayan rechazado el precioso sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada ahí. Entonces, hermanos, ese es el valor que tiene la cruz de Cristo, que nos dio la paz con Dios. Ahora Dios, hermanos, nosotros ya no estamos enemistados contra Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ahora Dios nos ve como sus hijos, como sus pequeñitos, como sus amigos. Y ahora podemos decirle a Dios, Padre, por su Santo Espíritu. Es el valor, hermanos, que tiene la cruz de Cristo. El valor de la paz que Él compró, de la paz que Él compró con su sangre, de la paz entre Dios y nosotros. No solamente entre Dios y nosotros, sino toda la creación. Toda la creación fue pacificada para con Dios. Fue reconciliada, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos ese valor. Y ese valor no se lo puede quitar nadie en ninguna filosofía. Pero nosotros vamos a estar subestimando el valor de la cruz de Cristo cuando nosotros creamos las filosofías del mundo. Cuando sigamos otras corrientes de doctrina y no la palabra de Dios pura, la palabra de Dios, las sanas palabras del Señor Jesucristo. Si no nos basta la palabra de Dios, hermanos, y buscamos otros caminos, que no los hay, pero buscamos falsamente, erróneamente, otros caminos. El tarot, algunos todavía lo siguen procurando, mucha gente en el mundo. El azar, ¿verdad? Los juegos de azar, los boletos de lotería. Mucha gente cree en eso todavía. Creen que Dios los va a bendecir por medio del azar. Dios no trabaja así, hermanos. La Biblia dice que el azar, o ¿cómo se dice? La suerte, la palabra de Dios lo menciona como la suerte, le pertenece a Dios. Por lo tanto, se baja el cero y no contiene. O sea, la suerte no existe, porque la suerte Dios la controla. La palabra de Dios dice que la suerte es de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no podemos estar tentando a Dios. Señor, tú me vas a bendecir por medio de este sorteo. O sea, ¿crees que Dios está limitado a un sorteo, a la suerte? ¿No crees que Dios pueda bendecirte y darte lo que necesitas porque eres su hijo? Y limitamos, hermanos, el valor de la cruz. Le quitamos el valor a la cruz, obviamente en nuestro corazón y en nuestra mente, pero el valor no lo pierde, porque ya vimos que es maravilloso. Subestimamos, menospreciamos, mejor dicho, el valor de la cruz cuando nos enfocamos, hermanos, en nosotros mismos, cuando nos puede mucho lo que digan de nosotros, cuando nos puede mucho los chismes, o cuando nosotros mismos estamos metidos en eso. Menospreciamos el valor de la cruz, hermanos, cuando pensamos o cuando creemos en consultar, ya dijimos, las cartas, los astros. ¿Cómo consultas los astros? Pues si ninguno de nosotros sabe hacerlo. Cuando checas el horóscopo, bueno, el horóscopo lo escriben personas que supuestamente consultan las estrellas.
Y tal vez sí lo hagan, pero tal vez no tengan ni idea de lo que están haciendo. Todo eso Dios lo aborrece. Y ofendemos a Dios cuando vamos a leer nuestro horóscopo. En lugar de ir a la palabra, en lugar de ir a orar y poner toda nuestra confianza en Dios. Y decir, a mí no me importa esa basura de los horóscopos. No me importa si dice que me va a ir bien o que me va a ir mal. A mí lo que me importa es estar firme en mi Señor, estar tomado de su mano y saber y confiar en que Él siempre me va a sostener y a sustentar. En que en Él todas las cosas subsisten, como dice aquí la palabra de Dios. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en las cosas, porque todo está sostenido en el Señor. Él es la piedra angular. El universo mismo está sostenido en el Señor. Mucha gente piensa que el azar es el que sostiene el universo o es el que rige el universo. Que todo fue producto de una explosión, de los agujeros negros y tantas cosas, ¿verdad? De la física y según con esto comprueban la inexistencia de Dios. Pero no saben que Dios es el que rige todas esas leyes que ellos apenas como humanidad están en pañales. La humanidad está en pañales todavía. Los físicos, cualquier científico aquí en la tierra está en pañales todavía delante de Dios. No se compara la sabiduría y el conocimiento de ningún ser humano, por más que haya avanzado la humanidad en tecnología, en ciencia, no se compara con la sabiduría inmensa de Dios. Porque ¿quién de los físicos o de los científicos puede poner un rey o quitar un rey? Más que nuestro precioso Dios. ¿Quién de los físicos, de los científicos puede determinar el rumbo de una nación, el rumbo de una familia? Más que nuestro Dios. ¿Quién de ellos puede determinar el día en el que nosotros vamos a partir de esta tierra? Nadie más que Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Así es que nuestra confianza, hermanos, no puede estar en nada más que en el precioso Señor Jesucristo, en su precioso sacrificio en la cruz, derramando su sangre por nosotros, derramó su sangre por cada uno de nosotros, pensando en nosotros. Imagínense lo valioso que es para nosotros y que somos para Él. Así es que no subestimemos, hermanos, este sacrificio que hizo el Señor. No pisoteemos la sangre del Señor Jesucristo, menospreciándola, confiando en las cosas, confiando en las personas, en lugar de confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso. Lo voy a repetir, nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo de Dios encarnado, quien vino a salvarnos. Por eso ese sacrificio en la cruz toma valor, porque hay que ver quién fue el que fue a la cruz. El precioso Hijo de Dios. Depositemos toda nuestra confianza en Él, hermanos. Estamos seguros en su mano. Estamos seguros en el Señor. No dudemos nunca de eso, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver cada vez más grande, Señor, ese valor de tu sacrificio. Muéstranos, Señor, porque hemos avanzado muy poco. Hemos visto solamente la punta del iceberg y no hemos visto completamente toda tu gloria, Señor. Pero tenemos fe, como tu palabra lo dice, como tú mismo lo dijiste, Señor,
que si nosotros creemos, veremos tu gloria, Señor bendito. Muéstranos tu gloria, Señor, cada día. Que cada día vayamos descubriendo más y más de tu gloria, Señor. Y que el sacrificio de Cristo crezca en nuestro corazón y que nosotros menguemos y nos hagamos pequeños para que tú crezcas en nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.